Aquí tenemos un gráfico que nos muestra cómo es la solubilidad de diferentes sustancias. En este caso, las sustancias son sales. Esta es otra forma de manejar información acerca de la solubilidad y es muy precisa porque nos da los valores a cada temperatura y no tenemos realmente que ponernos con el procedimiento, por ejemplo, de interpolación lineal, sino que aquí gráficamente podemos mirar los valores. Aquí tenemos cuatro sustancias, ahí hay por ejemplo cloruro de sodio, hay cromato de calcio, hay nitrato de potasio, hay cloruro de potasio. Me imagino que ustedes ya identificaron cada fórmula según los nombres que he ido mencionando. La solubilidad está en el eje Y, en la punta de la flecha colocaron una S pues para indicar de que ahí está indicando solubilidad y la unidad que están usando es de gramos de una de esas cuatro sustancias que se disuelven en 100 gramos de agua y dependiendo de la temperatura que está en el eje X, allí está la temperatura y la unidad de medida grados centígrados, que va más o menos de 10 o de 5 grados hasta unos 70 grados centígrados. Bien, entonces podemos observar muchas cosas o varias cosas de este gráfico que nos está informando las características de esas cuatro sustancias. Por ejemplo, podemos ver que hay tres que cuando aumenta la temperatura aumenta la solubilidad. Aproximadamente lo están haciendo de forma lineal. Entonces, algunas de esas sustancias aumentan la solubilidad más rápidamente que otras. Por ejemplo, de esas tres que aumentan la solubilidad con el aumento de la temperatura, la que más se vuelve soluble al aumentar la solubilidad es el nitrato de potasio. Muy bien. Y la que menos se vuelve soluble al aumentar la solubilidad es el cloruro de sodio. Bien. Ahora, hay una que no es con ese comportamiento tan general, una de las pocas excepciones. Por ejemplo, la que tenemos allí, que al aumentar la temperatura disminuye la solubilidad. Ese sería el cromato de calcio. Ahora, hay unas que cambian mucho con el cambio de temperatura. Por ejemplo, las tres de arriba tienen unas pendientes muy altas. En cambio, el cromato de calcio no cambia tanto la solubilidad con el cambio de temperatura. Ahora, si nosotros queremos leer datos de allí, entonces, por ejemplo, tenemos esta pregunta. ¿Cuál es la solubilidad del cloruro de sodio a 40 grados centígrados? Entonces, para leer ese valor, pues simplemente nos vamos al gráfico, ubicamos la temperatura de 40 grados centígrados. Allí sube una línea punteada en verde y como está preguntando por el cloruro de sodio, entonces esa línea punteada la seguimos hasta que encontremos la línea continua del cloruro de sodio, que es la sal común o sal de cocina. Entonces, cuando encontremos esa línea continua roja del cloruro de sodio, cambiamos de dirección y nos vamos horizontalmente hacia el eje Y con la línea punteada de rojo. Y allí donde encontramos la línea del eje Y, leemos el valor. Aproximadamente debe ser más o menos como unos 41 o 42 gramos de cloruro de sodio por cada 100 gramos de agua a 40 grados centígrados. Entonces esa sería la respuesta para esa pregunta. Esa sería la solubilidad del cloruro de sodio a 40 grados centígrados. Con esta información también podemos hacer otros cálculos. Por ejemplo, podemos resolver esta pregunta. Calcule los gramos de nitrato de potasio que se pueden disolver en 500 litros de agua a 40 grados centígrados. Esa cantidad que responderíamos aquí a esta pregunta o a esta solicitud es la cantidad máxima. Lógicamente, una cantidad menor también se va a disolver, no hay problema. Pero la máxima que podríamos disolver sería la que resulte del cálculo con el valor de la solubilidad, en este caso el nitrato de potasio, a 40 grados centígrados.
Entonces, para hacer esto, lo primero que tenemos que hacer es irnos a un gráfico como el anterior y leer cuál es la solubilidad del nitrato de potasio a 40 grados centígrados. Entonces aquí tenemos otra vez la temperatura de 40 grados centígrados, nos vamos por la misma línea verde punteada, pero esta vez tenemos que subir hasta donde está el nitrato de potasio, que es la línea azul al final. Y luego en esa línea azul, en la intersección, nos vamos hacia la izquierda horizontalmente hasta que crucemos la línea Y de donde está la solubilidad, en este caso para el nitrato de potasio. Nos está dando aproximadamente un valor de 60, serían 60 gramos de nitrato de potasio por cada 100 gramos de agua. Entonces, ese sería el valor de la solubilidad. ¿Para qué nos sirve ese dato? Pues nos sirve para convertir, por ejemplo, una cantidad de agua en cuánto nitrato de potasio puede disolver. O si tenemos una cantidad de nitrato de potasio, ¿cuánta cantidad de agua necesitaríamos para que eso realmente quedara disuelto? O sea, disperso en el agua. Bien, ahora lo que tenemos que hacer, como esa relación o ese dato de solubilidad está en gramos de agua y nos están indicando es 500 litros de agua, entonces tenemos que pasar 500 litros de agua a gramos de agua. Esa sería una de las formas. Entonces, ¿cómo convertimos 500 litros de agua en gramos de agua? Pues utilizando el dato de la densidad del agua que nos da la relación entre gramos y mililitros. La densidad del agua nos dice que un gramo de agua ocupan un volumen de 1 mililitro cuando se trata de agua. O sea, esa es la densidad del agua, 1 gramo por mililitro. 1 gramo de agua equivale a 1 mililitro en volumen. Entonces, con ese dato, entonces partimos de los 500 litros. Esos 500 litros los convertimos a mililitros y luego esos mililitros los convertimos a gramos con la relación de densidad. Entonces el segundo factor que hay allí unitario es la densidad del agua. Y el primer factor unitario que colocamos allí es la relación entre litros y mililitros. Entonces de esa manera hacemos la operación y convertimos esos 500 litros en gramos de agua y nos da 500.000 gramos de agua. Bien, entonces ahora ya tenemos el volumen del agua en gramos. Entonces ahora convertimos esa cantidad de agua en la cantidad de nitrato de potasio que podríamos disolver allí, teniendo en cuenta la temperatura que es de 40 grados centígrados. Entonces, esos 500 gramos de agua los convertimos en nitrato de potasio con el factor unitario que sacamos de la solubilidad. La solubilidad nos está indicando un factor unitario, es decir, si tenemos 100 gramos de agua, podemos disolver 60 gramos de nitrato de potasio, o al revés. Si tenemos 60 gramos de nitrato de potasio, necesitamos 100 gramos de agua para disolverlos. Entonces, con esa relación lo usamos como factor unitario y convertimos los 500.000 gramos de agua en cuánto nitrato de potasio podemos disolver en esa cantidad y el resultado es 300.000 gramos de nitrato de potasio. Entonces, allí podemos disolver esa cantidad que podemos decir en kilogramos. 300 kilogramos de nitrato de potasio se pueden disolver en esos 500 litros de agua. Miren que 500 litros de agua son 500 kilogramos. Y en 500 kilogramos de agua podemos disolver 300 kilogramos de nitrato de potasio. Es decir, podemos disolver casi la misma cantidad en masa que de agua, de nitrato de potasio que de agua. O sea, eso nos está indicando de que el nitrato de potasio es muy soluble, lo que ya habíamos visto antes con las reglas para uno tener idea de qué tan soluble era una sustancia. Cuando analizamos el nitrato de potasio, allí encontramos que tanto el ion nitrato como el ion potasio daban mucha solubilidad a esa sal. Y efectivamente aquí hicimos el cálculo ya numérico y estamos encontrando de que se disuelve una gran cantidad de sal, de esa sal en el agua. Inclusive el nitrato de potasio, si miramos los datos con el cloruro de sodio, la sal de cocina, el nitrato de potasio es más soluble que la sal de cocina. Y ustedes por experiencia saben que la sal de cocina se disuelve muy fácil en el agua. Podemos disolver hasta más o menos unos 40 gramos de sal por cada 100 mililitros de agua. Bien, entonces hasta aquí tenemos esa información sobre lo que se refiere a la solubilidad.